Por un lado es más fácil ser creativo porque tienes toda esta información, pero es más difícil ser único. Y el gran riesgo también es que no te hagas cómodo y te empieces a repetir. Entras a un lugar y al otro y es como lo mismo. No queremos que se sienta un lugar más de cadena o un lugar más de un grupo, ¿no? Emprender en la industria restaurantera puede ser complicado. Si no, pregúntale a alguno de nuestros invitados. Hay mucho dinero quemado y perdido en restaurantes. No quiero decir la palabra crisis, pero sí estoy teniendo como de repente me dan como colapsos o no sé cómo decirlo. Entonces es así de, es que yo quiero tener mi lugar, pero pues no tengo dinero. Exacto. Los restaurantes son una industria muy fácil, salvo por el tema de la gente. Todo es gente. Y sí, en un país donde 6 de cada 10 restaurantes cierran en su primer año y 8 de cada 10 no llegan al quinto, emprender un restaurante suena casi como una misión imposible. Ahora imagina esto: sobrevivir más de 25 años, manejar no uno, sino 6 restaurantes al mismo tiempo, convertirlos en íconos de tu ciudad y además ganar una estrella Michelin. Suena utópico, pero eso es exactamente lo que ha logrado Guillermo González Beristain. Si estás en la industria restaurantera, sé que no tengo que convencerte de ver este episodio. Sabes que Guillermo es un chef extraordinario, con más de 27 años de experiencia y creador de lugares como Pangea, Café Laurel y Bardot. Pero si eres creativo, emprendedor o alguien que quiere hacer las cosas diferente, ojo, quédate en este episodio para aprender cómo crear conceptos originales, armar una comunidad sólida y convertir tu marca en una institución. O sea, teníamos días de 500, 600 personas y a veces parecía que entre más gente servías, más perdías. Guillermo, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo el día de hoy. Lo primero con lo que quiero empezar y me llama mucho la atención, no te escucho mucho platicando de esto, pero es algo que a mí se me hace raro y al mismo tiempo interesante y emocionante, es el tema de esta colaboración o relación de trabajo que tienes con PepsiCo, por ejemplo. ¿No? Este tema de brokerage, de estar ayudando con las recetas, con los sabores, con las cosas, me hace muy, muy, muy interesante y me da curiosidad saber de entrada ahí cómo empezó y cómo llegaste a eso. Digo, gracias por la invitación, pero ¿cómo sabes eso? Pues hay que investigar, hay que hacer la tarea. Ok, creo que nunca me han preguntado de eso. La relación con PepsiCo surgió hace como 23 años. Uh-huh. Me buscaron de Gamesa para desarrollar, así, una persona que conocí como cliente del restaurante de Pangea. O sea, llevabas 2 años. 2-3 años en Pangea apenas. Sí. Entonces me buscó para desarrollar un sabor para una línea de galletas que iba a sacar Gamesa que se llamaban Craquettes. Ah, claro. Que iban a hacer como ahí un upgrade o una sinergia con la marca. Y me acuerdo que llegué sin saber a qué iba. O sea, realmente nunca había trabajado para una compañía así de grande ni de sabores, ¿no? Entonces, pues me fue muy bien. Pero te lo platicó así en un restaurante. Te dijo, oye, estamos haciendo esto, ¿cómo de entras? No, o sea, básicamente me dijo, yo trabajo en recursos humanos en Gamesa, pero hay una división de R&D, a ver si quieres unirte. Fui a hacer fui a la plática, me acuerdo que mandé el presupuesto y la pregunta que me hizo el director general es que si el presupuesto era en pesos o en dólares. Entonces ahí me di cuenta que no sabía lo que estaba cobrando y también por otro lado no sabía lo que estaba haciendo. Entonces así fue como empezó la relación. Me fue bien con ese proyecto y conocí a través de Gamesa al gurú de sabores de PepsiCo en Estados Unidos, una persona talentosísima que desafortunadamente falleció este año, y él fue el que me fue llevando a diferentes proyectos y a enseñar un poco de lo que es crear sabores y el mundo que hay atrás de eso, que es impresionante y es bien educativo. Entiendo que nuestro core business es más bien fine dining, pero aunque no lo creas, yo aprendí muchísimo trabajando con él y con él de la mano, y sobre todo los proyectos que hicimos. Yo creo que hicimos entre el 2003 y 2004 hasta el 2016 unos 30 proyectos a lo mejor. Es muchísimo. O a lo mejor más incluso. Pero es muchos muchísimo de ellos, y por la industria es sí, muchísimo. Y muchos de ellos fuera de Monterrey y fuera de México. Eso fue lo interesante, ¿no? Hicimos proyectos en Londres, o sea, para el mercado inglés, para Inglaterra, para Italia. Hicimos muchas cosas en Estados Unidos, Sudamérica también, Argentina, Perú. Ok, a ver, tengo unas dudas. O sea, vamos a hablar de Grupo Pangea, vamos a hablar un montón de esas cosas, pero de esta faceta tengo un par de cosas que quiero saber. Entre ellas, o sea, de primera vez que fuiste, ¿cuál fue el proceso? O sea, ¿qué significó trabajar en eso? Era como, vénganse al restaurante y vamos a probar cosas, o vamos al laboratorio que tienen. O sea, ¿qué era tu rol y cómo se ve cuando estás trabajando en un sabor para una cosa? Por lo regular, los sabores que nos pedían desarrollar eran sabores más enfocados a
a un nicho un poco, lo que le llaman AAA Ajá. o triple B, no necesariamente botanas demasiado masivas. Ok. Iban porque tenían todo perfectamente mapeado. Iban por mujeres de 35 a 45 años, el proyecto de Inglaterra, por ejemplo. El mercado que querían eran mujeres de 35 a 45 años que trabajaban, eran exitosas, llegaban a su casa en la noche, querían una copa de vino o una cerveza y echarse un snack o comerse un snack que fuera bien rico, no necesariamente saludable, pero que tuviera un upgrade o tuviera un twist de sofisticación, ¿no? Ok. Entonces, así es como nos hacían el pitch y empezábamos a planear los sabores. Pero entonces, por ejemplo, tú ponle un poquito más de esto. Lo pruebas y dices, me suena o no me suena, y confían en tus taste buds, ¿no? En tu sabor. O en qué sentido entra tu opinión ahí o tu colaboración. Yo creo que la parte valiosa ahí, o por cuál contratan a chefs, porque esto Ujú. sucede en todo el mundo, no nada Ujú. más en México. En todo el mundo trabajan con chefs. Lo que están buscando ellos es alguien que entienda lo que le gusta a la gente en cuestión de sabores. Y Ok. creo que un chef necesita saber eso. Un chef necesita cocinar para uno, pero también cocinar para el cliente y Ujú. cocinar para tu audiencia. Ujú. Y creo que lo que está buscando Pepsi es cómo llegan a otro mercado que probablemente no van a poder llegar con su línea básica que Ok. tienen el día de hoy, ¿no? Entonces siempre quieren incrementar sus ventas porque de alguna manera también su línea básica siempre está amenazada con nuevos productos o con nuevas tendencias, no nada más de sabores, sino también de salud y muchas otras cosas, ¿no? Ok. Entonces creo que esa parte es la que están buscando ellos, qué es lo que funciona, qué es lo que le gusta a la gente. No que podamos predecir o que yo tenga la habilidad de predecir lo que le va a gustar a la Ajá. gente, pero tenemos algún tipo a lo mejor de experiencia o feeling en eso. Y creo que también la otra cosa importante cuando trabajas con casas saboristas, porque una cosa es PepsiCo y otra Ujú. cosa es las casas saboristas, Ujú, ujú. que obviamente PepsiCo no hace los sabores, Sí, se claro. los provee un proveedor, ¿no? Y Ujú. esa es la parte importantísima Sí, porque... incluso los de comida rápida les hace Griffith, o no sé, les hacen las salsitas, o les hacen, Por o sea, supuesto. no. Hicimos muchos proyectos con Griffith Ok. derivados de PepsiCo. Ok. Y luego, por otro lado, Griffith nos empezó a buscar para otros proyectos, que eso fue lo interesante, ¿no? Hicimos proyectos para casas saboristas, incluso en Suiza en alguna ocasión. Y creo que lo importante para mí el aprendizaje cuando estás desarrollando sabores para un mercado así de masivo o que va a acabar en un polvo o en un sazonador, es siempre empezar con el mejor producto posible. Si el producto final va a llevar parmesano, por ponerte un ejemplo, Ujú. pues trata de buscar el mejor parmesano que existe en el mercado, Ok. porque eso va a empezarse a degradar en el momento que acabe en un polvo. Sí. Pero si tu benchmark está aquí, pues igual va a acabar aquí. Ok. Pero si empiezas de inicio con sabores o con productos que no son de muy buena calidad, van a acabar no siendo lo que estás buscando, ¿no? Que es parte de la base también en los restaurantes, Por ¿no? supuesto. Que tú llegas a Monterrey, ves que hay un H-E-B y dices, bueno, que hay potencial de productos Exactamente. buenos para poder cocinar Sí. bien, ¿no? A ver, y tengo una duda más de esta. Bueno, tengo varias, pero una específica de esto es, ¿qué de ahí, o sea, qué de este constante experimento de estar viendo qué es lo que le gusta a la gente, cómo funcionan las marcas, cómo diseñan productos con una audiencia en particularmente, qué de ahí hoy se replica en lo que haces en los restaurantes? O sea, Buena pregunta. Varias cosas. Creo que una cosa que aprendí mucho trabajando con estas casas saboristas es el tema de la acidez. la La acidez. acidez es importantísima cuando estás comiendo. Ok. Y cuando uno viene de una... ¿La acidez de la comida o que te dé acidez? No, no, las dos cosas, no. La acidez en la comida. Ok. Uno que viene de una escuela más clásica francesa, o sea, cuando Ujú. yo estudié, cuando empecé a trabajar y cuando empecé a estudiar lo que uno valoraba como la mejor comida o lo que uno quería saber hacer la comida clásica francesa, porque era la fundación Ujú. de la comida en el mundo, ¿no? Ujú. O lo que entendíamos. Sin embargo, la comida clásica no es ácida. La Ujú. comida clásica francesa, ese tema de la acidez les cuesta mucho. Y el día de hoy ha cambiado también la forma en la que se usa el ácido en estas cocinas más tradicionales. Y creo que es algo que yo aprendí mucho, ¿no? Acabar de echar un bocado que está ligeramente ácido, obviamente con medida, Ujú. y te limpia el paladar y Ok. te hace regresar otra vez. Ok. O sea, si tú te fijas cómo han evolucionado las botanas en México, las Sabritas antes eran papas sin nada, con sal nada más. El día de hoy yo pensaría que es de las que menos se venden, ¿no? Ajá. El tema de la potencial sabor, no nada más el ácido, también el picante y el O sea, sazonador. en México estás ahí enchilado y ahí estás dándole, Por ¿no? supuesto. Está como esa Así es. sensación y sigues dándole. Entonces creo que ese tema de la acidez y una de los ayolis o mayonesas que más usamos
en varios de los restaurantes salió de un proyecto de ellos, de hacer un sabor de chile toreado. Lo hicimos hace como 18 años. Ok. Y nos dimos cuenta que funcionaba muy bien en un vehículo cremoso como una mayonesa y lo usamos en varias cosas. El día de hoy es muy común hacer una mayonesa de chile toreado o las botanas sabor chile toreado que están de moda ahorita, o los sabores de salsas negras, ¿no? Ajá. Eso en su momento fue bien importante para nosotros, como lo empezamos a usar en varios platillos, sobre todo en un tema mucho más mexicano, ¿no? O sea, ¿hubo alguna otra cosa que descubriste en ese proceso? O sea, porque al final del día fue temprano en tu carrera formal, ¿no? Ya tenías 34, 33 años cuando Sí, empezaste. 33 cuando empecé con eso. Con eso, o sea, estás chavo y estás con esta hambre de, bueno, vamos a hacer, estoy con mi restaurante, ya está yendo bien, pero pues tengo que irle dando. Yo supongo que es en una etapa de esponja, ¿no? De todo lo que estás viendo, a ver, ¿qué alguna otra cosa recuerdas que en ese momento te voló la cabeza o fue como este insight, aparte de lo del ácido? Dijera, no manches esto, ¿cómo no lo estamos aplicando? ¿Cómo lo estamos viendo? O hay que traerlo para acá. O al revés, es decir, esto está mal, esto no puede seguir haciendo así. Hicimos un proyecto para Tropicana en los jugos estos en Estados Unidos, en Chicago. Y me acuerdo de yo he llevado chamoy mexicano para otra cosa de otras pruebas. Y me acuerdo haber usado el chamoy en las bebidas que presentamos. Bueno, no en todas, obviamente, en 2 de ellas. Y me acuerdo que los americanos las personas que estaban ahí no podían creer el cambio que había en la bebida y cómo podían ellos comercializarla más. Entonces, me acuerdo haber regresado a Monterrey y hicimos un ceviche de atún en uno de los restaurantes con chamoy. Y me acuerdo que se convirtió en uno de los platos más vendidos, ¿no? Ok. Entonces, pues otra vez, regresando a lo mismo, el tema de acidez. Claro. Para mí fue bien educativo. Y creo que el día de hoy, la ciudad más ácida de México para comer es Monterrey. Okay. Tú vas a muchos de estos restaurantes exitosísimos y a lo mejor ya no lo notas porque ya te acostumbraste. Pero cuando viene alguien de fuera a Monterrey, sobre todo gente que se dedica al medio gastronómico o periodistas, me dicen, no puedo creer el nivel de acidez que hay en esta ciudad. En todo. Sí. La forma en la que la gente le pone limón a los tacos en esta ciudad, ¿no? Es sea, impresionante. El taco de barbacoa, digo, pensé caldo de barbacoa de tanto limón que trae. Y yo no sé si eso tiene que ver con el calor. Yo no sé por qué siento que eso es un reflejo de que te mitiga un poco el calor en verano. No lo sé, ¿no? La otra cosa que te quería preguntar relacionada a esta experiencia para avanzar lo demás es, y lo dijiste al principio, el tema del precio, ¿no? De decir, pues le doy tanto y no saber cuánto cobrar y no tener idea. Hoy pues lo tienes que hacer no nada más con posibles clientes y demás, o sea, con asesoría, sino tus restaurantes y demás, y toda esta estrategia de precios y todo. ¿Qué es lo que has notado o qué principios tomas en cuenta tú para establecer precios en lo que haces? Ya sea, como te digo, el tema de una comida, un restaurante, el tema de un vino, o el tema de dar un servicio que en teoría no es el del restaurante, pero sí requiere tu expertise. En cuestión de restaurantes es muy sencillo. Hay una fórmula de cómo tienes que costear. Okay. Entonces, todo está costeado en los restaurantes, todos los insumos, todas las recetas, todos los vinos, todas las bebidas. Y tienes un porcentaje. Entonces, la regla dice que el porcentaje de alimentos tiene que ser de 27 a 35%, dependiendo el tipo de restaurante. Y la regla dice que el porcentaje de bebida tiene que ser de 19 o 20 al 40, dependiendo del tipo de restaurante. Y ahí en base a eso nos basamos. Okay. El cuestión del vino o de las bebidas muy costosas, no sé, whiskies muy costosos de una malta y eso, tienes un margen menor. Eso es lo que hacemos. Entre más económico es el vino, tienes un poquito más de margen. Y en este cuestión... Pero María Tinto, por ejemplo, o estas cosas, como decir, o sea, llega un punto en el que tú podrías decir, bueno, lo quiero posicionar en este nicho o tal, y, o sea, para decir es cierto, cubrir el costo y demás, y los costos variables, pero pues puedes poner mucho margen, ¿no? De decir, o sea, yo no sé cuánto más cuesta en números un cazadragones contra otro, ¿no? Que decir, ¿cómo defines el estrategista de precio y decir, bueno, se justifica por esto y por esto y por esto? Creo que tiene que ver a qué mercado vas. Okay. Si estamos hablando ya de vinos, Ajá. tienes que ver a qué mercado vas. Y Maretinto es un
bicho raro, como se dice. ¿Por qué? Porque Maretinto es un proyecto que empezamos Humberto Falcón y yo hace en 2002, 24 años. Y es un proyecto exitosísimo que el día de hoy vive independientemente de Humberto y de mí. Okay. Porque al principio era como nuestro hobby y a lo mejor amigos y colegas nos incluían en sus cartas porque estábamos, Humberto y yo, metidos en ese negocio o en ese proyecto. El día de hoy creo que el 99% de la gente que consume Maretinto no sabe ni quién está atrás del proyecto, que eso es increíble y eso creo que le da muchísima longevidad al vino. Creo que Maretinto se cuece aparte de la industria por varios motivos. Creo que el principal es que Maretinto no depende de un viñedo. Okay. No tiene, para poder tener uva suficiente para la producción que tenemos el día de hoy, necesitaríamos 80, 90 hectáreas de uva. No tenemos ese gasto fijo. Lo que tenemos es contratos a largo plazo con los mismos productores de uva de las últimas 10, 12 años han sido los mismos productores. Eso nos da mucho más flexibilidad, nos permite tener un vino mucho más consistente y creo que el éxito de Maretinto es la consistencia. Es un vino muy constante. Es un vino que no va a ganar concursos porque no es un vino que te va a volar el paladar con esta fruta y esta madera porque así está diseñado. Una cosa que decidimos del día 1 era un vino para poder comer, que te pudieras acabar la botella, que no se quedara un poco en la mesa, que te obligara a pedir una segunda botella, ¿no? Y eso yo lo veo todo el tiempo en los restaurantes, como hay vinos que se queda siempre un poco y un vino que pide una segunda botella. Entonces Maretinto va a un nicho de mercado donde originalmente era 100% venta en restaurantes. Y el día de hoy obviamente ha migrado a este vino que es curioso porque mucha gente sigue diciendo es que no hay Maretinto. Y de pronto cuando lo encuentra quiere llevarse muchas, ¿no? Pero por otro lado hay mucho Maretinto. O sea, tenemos suficiente Maretinto. Siempre se nos acaba afortunadamente, pero hay suficiente vino para cubrir el mercado, ¿no? Estamos ya exportando a Canadá, a Estados Unidos, a Guatemala. Y el tema del precio... Maretinto no ha subido el precio en los últimos 3 años. A propósito, es una estrategia de mercado porque creemos que después de la pandemia hubo esta efervescencia de consumo y de querer tomar más y querer tomar mejor. Y a la vez empezó a entrar mucho más vino europeo a mucho mejor precio por el tema de la paridad. Que probablemente mucho de ese vino que estaba entrando europeo en su momento era igual o mejor que mucho del vino mexicano que se estaba vendiendo, ¿no? Entonces sí vimos una oportunidad ahí para posicionarnos. Pero para contestar tu tema de la pregunta, probablemente Maretinto debería costar 30 o 40% más si dependiéramos de 80 hectáreas y tener que mantener 80 hectáreas y una vinícola como tal, ¿no? Okay. No quiere decir que no lo vamos a hacer. Tenemos obviamente un viñedo en Ensenada, tenemos un viñedo en Francia. Yo sé que soy súper romántico del viñedo en Francia, pero nos costó la quinta parte de lo que vale un viñedo en Baja California, con mucho mejores condiciones. Y es encontrar qué nicho de mercado. Y tenemos tenemos 2 marcas más con Maretinto. Una es Saint Bleu, que es un vino que hacemos en Francia, que es un nicho abajo en precio. Es un vino mucho más joven, para un mercado más joven y para un mercado probablemente menos sofisticado, que está dispuesto a pagar menos dinero y está apenas empezando a tomar vino. Y también tenemos Valero. Valero es una marca de vino mexicano, mucho más joven, presentación, precio, todo eso. Entonces creo que etiqueta, todo, ¿no? Entonces creo que es importante decir a dónde te quieres ir con tu producto, quién crees que va a ser tu consumidor. Obviamente hay que costear y en base a eso cobrar. Alguien me dijo una vez que hacer un vino de $100 y hacer un vino de $30, la diferencia era $2 más de barrica, siendo nueva, y probablemente la botella te va a costar un poco más y el corcho te va a costar un poco más. Pero la diferencia en precio no es muchísima, en costo. Al menos que vengas de una zona vinícola como Burdeos, como Borgoña, como ciertas partes de Napa, donde es carísima la tierra y carísimo poder producir vino ahí. Entonces, evidentemente el real estate o el precio del bien raíz te va a impactar en lo que está pasando con el vino. Pero tendría que ser, o sea, bueno, ahí mi duda... O sea, piensa que aquí lo está escuchando mucha gente que no acostumbra tampoco a lo mejor, o no sabe tanto, ¿no? De vinos y demás. Seguramente mucho que sí, pero en cuestión de estrategia, es decir, ok, tenemos 3 marcas.
una a X precio, otra un poco más bajo, una tal. Porque ahorita no dijiste a precio bajo, dijiste para otro nicho, ¿no? O para otra situación. Ok. Bueno, es que ahí es donde quiero como que me ayudes a verlos de tu óptica, porque yo imagino que la calidad es similar. O sea, una cosa es, no sé si cambia el sabor, pero no dices, bueno, esta le pongo agua limpia, esta le pongo agua de la llave, acabo que es más barato para bajar el precio. O sea, ¿en qué cambia el decir, bueno, esto lo voy a hacer con un precio contra otro precio? ¿Los ingredientes cambian? ¿Cambia Sí, o sea, claro que sí, la calidad de la uva. Hay viñedos mucho más viejos que otros. Un viñedo entre más viejo es, por regular te produce una uva con mucho más carácter. Hay viñedos que están mejores situados que otros. Hay mismas parcelas que tienen mejor contacto con el sol o diferencias en el tema de clima, y eso te va a afectar la calidad de la uva. Okay. Entonces sí, obviamente... Ustedes definen en sus marcas, esto lleva esto. Y eso es mucha de la chamba de Humberto, ¿no? O sea, se prueban todas las barricas. Tenemos a lo mejor 400 barricas más o menos. Se prueban las 400 barricas unitariamente y luego ahí empieza la parte increíble y la parte padrísima, que es empezar a mezclar y hacer la mezcla final, y muchas veces tienes que quitar. Y quitas todo este lote, que el vino está muy bueno, pero que el momento que lo mezclas con el resto te cambia. Okay. Y esa es la parte complicada creo que del vino, es poder, con todo y que las condiciones climáticas cambian cada año y la mano del enólogo va a cambiar y la expertise del enólogo va a cambiar, poder tener un vino consistente. Y creo que eso es el reto mayor que tenemos en los vinos cada año. Okay. Quiero cambiar de tema con esto, pero me faltaba que me contestara la parte de los servicios, o sea, de cómo cobro. ¿Cómo decides? Pues es un poco... O sea, y mi pregunta va para que sepas por qué te estoy haciendo pregunta, de que muchos estamos en este otro lado donde decimos, es que no sé, yo hago publicidad, pero me buscaban de una empresa porque quieren que les ayude con la estrategia creativa, ¿no? ¿Cómo lo cobro? O no sé si cobrar mucho, cobrar poco. Esa constante conversación nos pasa a todos cuando vamos empezando. ¿Tú cómo lo has resuelto? Esa pregunta me la hacen muchos amigos y colegas que los buscan para esto y me dicen, ¿qué cobro? Tienes que cobrar lo que te haga sentir cómodo. O sea, no lo que te diga yo, lo que te sientas cómodo. Sin embargo, creo que una cosa importante es que no puedes cobrar mucho de inicio si no te has probado. Esa es mi teoría. Y al momento que te vas probando, obviamente vas pudiendo tener mejores contratos o mejores propuestas, pero el monto es lo que te haga sentir cómodo, en base a las horas que le estás metiendo a esto. Si fue mucho o fue poco... Sí, no, pero tu filosofía tiene que ver más bien con eso, con lo que yo me sienta... O sea, para mí esto está bien cobrado y listo. Te voy a contar una historia buenísima de eso. A ver. Hicimos unos sabores que fuimos a presentar a la convención anual de PepsiCo en Plano, Texas, donde tienen sus headquarters. Trajeron un chef de Argentina, me llevan a mí y traen a una chef que era la que hacía los proyectos en Australia. Okay. Entonces, cada quien presentó sus sabores que había desarrollado y aparte nos pidieron preparar 2 platillos para la cena que íbamos a servirle a los ejecutivos. ¿Esto cuánto tiempo llevabas ya trabajando con ellos, más o menos? Esto debe haber sido como en el 2012, 2013, tendría 10 años trabajando con ellos. O sea, ya. Sí, un poquito antes, pero sí, ya tenía varios proyectos hechos con ellos. Entonces, después de servir, estábamos sirviendo ahí los platos y me llama la atención que la chef que venía de Australia venía con su esposo y venía con un ayudante. Y el plato fuerte, uno de los platos que sirvió, eran unos tacos de pato tipo orientales, tipo chinos, ¿no? Con las crepas, el pato laqueado y eso. Entonces de pronto veo que llega el esposo de la chef con 10 patos que fue a comprar a Chinatown en Dallas, listos ya, con todo y las crepas estas súper delgaditas con las que tradicionalmente se come. Y ella lo que había hecho era cortar pues, la verdura con la que se iba a sazonar, y ese fue el plato que sirvió. Entonces, al final de la cena estábamos platicando ahí en el bar del restaurante los 3 chefs y salió el tema de cuánto habías cobrado. Ahí me di cuenta que había cobrado muy poco. Y eso que yo sentí que había cobrado bien, ¿no? Pero me acuerdo que esta chava le pidió 3 boletos en primera clase de Australia a Texas, con escala en Nueva York de una semana, con el hotel pagado en Nueva York. No. Y aparte el fee que había cobrado, ¿no? Entonces...
Me acuerdo que este chavo, Sebastián, el chef argentino, y yo nos volteamos a ver y nos pregunta, ¿cuándo cobraron ustedes? Te quiero decir. Y él dijo, quite a little bit less. Entonces, no le dijo cuánto, yo que por vergüenza, porque aparte Sebastián, viniendo de un país problemadísimo con tema de devaluaciones, había cobrado todavía mucho menos que yo, ¿no? Entonces... Sí, así como de, bueno, pues con que me paguen los viáticos, casi. Digo, O sea, tampoco te puedes arrepentir y decir, hijo, les pude haber cobrado más. Pues sí, para la próxima lo haces, ¿no? Pero por eso te da también visión de decir, ok, a ver, si están pagando esto, una de dos. O cómo le hago para que me tomen tan en cuenta como para, si yo digo ese número, me lo tomen en serio. Sí. Porque también es la otra. Pues le pagaron tanto tal, yo tanto. Y te dicen, todavía no estás... O sea, sí, o también a veces entre más cobras probablemente le ponen más atención o valoran más lo que estás haciendo. que ¿no? eso también. También, o sea, muchísimo. por supuesto, lo barato a veces la gente no le da importancia o cree que no va a ser bueno, ¿no? Pero también me ha pasado al revés. He presentado presupuestos y me dicen, ¿sabes qué? No tenemos este presupuesto para este proyecto. Y a veces ajustamos y a veces decimos, no podemos, ¿no? Sí, pero eso que dices del precio, yo lo he notado mucho también. A veces uno le da miedo, a veces, déjame cobro menos para que así se animen y tal. Y a veces por esa razón es que te dicen, se me hace que no, como que no ven que sea, si cobra eso, pues así está su trabajo. Contra, esa otra agencia me cobra tanto, seguramente es una agencia más formal. Y a veces cobras poco por inseguridad también. Ajá. Y hay que aceptarlo, ¿no? La inseguridad a veces juega en contra tuya en ese tipo de cosas, aunque también creo que a veces la inseguridad es buena porque te hace ser mucho más precavido y mucho más, estar mucho más al pendiente, ¿no? A ver, después de que te diste cuenta que este personaje, el que te buscó la primera vez, comía en tu restaurante, o sea, yo estoy todo el tiempo cuando estoy en mi restaurante pensando, bueno, ¿y quién está aquí? Y como quién me va a buscar, o a lo mejor hay alguien que pueda tal. ¿No te pasaba algo así? O de decir, o al revés, me llegan oportunidades porque los mismos comensales dicen, oye, ¿no quieres empezar tal negocio? O ¿no quieres empezar tal cosa? Y poder tú mismo decir, a ver, una cosa es que comas aquí, otra cosa es que vamos a hacer negocios contigo, otra cosa es que seamos socios, o no tengo el tiempo para hacerlo. ¿Cómo fuiste filtrando eso? Pues digo, te llegan todo tipo de propuestas si tienen un restaurante, ¿no? Sobre todo si el restaurante es exitoso, a la gente le gusta. Pues digo, ¿qué te digo? O sea, hemos hecho proyectos y hemos explorado situaciones porque clientes que han ido nos han ofrecido cosas y creo que la mayoría de las veces no lo hemos hecho. Pero siempre conoces gente y es importante esta relación con el cliente que nunca sabes. Además de que te puede ayudar en el negocio, en lo personal, tener este network of help de gente valiosa, talentosa o educada o expertos en un tema, creo que el restaurante es un gran vehículo para eso. Okay. O sea, yo he tenido que pedir muy pocos favores a clientes, pero lo he hecho un par de veces para situaciones que no tenía otra opción más que pedir un favor a un cliente y afortunadamente con mucho gusto me los han hecho. Y también viceversa, muchos clientes me buscan para, oye, consigue una reserva aquí o recomiéndame esto o necesito comprar, remodelar la cocina de mi casa y hago esto o hago el otro, ¿no? O sea, es viceversa, yo creo, ¿no? Claro, no, y en pandemia creo que, como te escuché, los comensales fueron muy leales a... Para mí eso fue fue lo mejor que pudo haber pasado en la pandemia, es la respuesta de los clientes. Y de los trabajadores a la par igualito, ¿no? Eso para mí fue algo que me movió muchísimo. Y realmente yo sé que se oye como a cliché, pero te das cuenta que tienes una comunidad que te está apoyando, ¿no? Pero ¿cómo se logra eso? O sea, muchos vamos al mismo supermercado o vamos incluso al mismo lugar a comer, pero no hay esa afinidad por decir, si el día de mañana están problemas, yo voy a poner ahí. O sea, ¿en qué parte de la experiencia o del servicio es donde se empieza a forjar esa sensación de este es mi restaurante o esta es mi sensación de querer ayudar? Eso se llama hospitalidad. Cuando tú ejerces la hospitalidad y se la puedes transmitir al cliente, y primero que nada a tus trabajadores que luego lo hacen con el cliente, creo que crea una fidelidad que es larga y una fidelidad que obviamente se puede romper y se puede acabar, pero que la gente te va a perdonar algunas cosas o algunas malas cenas o alguna mala situación si sabe que hay hospitalidad atrás, ¿no? ¿Y cómo entrenas eso con él? O sea, entiendo que si tú eres el dueño, bueno, pues tú eres el primer interesado. Pero ¿cómo lo haces o lo transmites al equipo, a los trabajadores, a los que están en contacto con la gente para que tengan esta actitud de servicio? Y pensando que es una industria
compleja, ¿no? O sea, se entiende... El común denominador es que en el mundo del restaurante la rotación es muchísima, es como el común denominador, ¿no? Tienes un mesero que hoy está y mañana no está y se va al siguiente restaurante y demás. ¿Cómo logras hacer que se vuelvan parte de esta pertenencia dentro de un restaurante y que hasta a veces más que uno traten de hacer lo mejor por el cliente? Si supiera la respuesta, me gustaría decir que con el ejemplo Ujú. y me gustaría decir con capacitación continua. Y también, pues empiezas a filtrar. No todo el mundo tiene la vocación de servicio. No todo el mundo nace con esta pasión por servir o por este negocio. Obviamente, hay gente que no nace con él, pero lo aprende y le encanta y se transforma, y eso lo vemos todo el tiempo. Mucha de la gente que trabaja en esta industria es gente que llegó por necesidad. Ujú. Entonces, y aprendió que le gusta servir. Y aprendió que le gusta ser reconocido sirviendo. Y le encontró la pasión en ese negocio. ¿Cómo? Digo, no sé si te respondí, pero creo que es con el ejemplo y con capacitación continua. Continua, con filtros, con bitácoras, con documentación. Pero ¿hay algún tipo de capacitación, alguna cosa que sientas tú que en capacitación funciona? Porque en todo el mundo me va a decir, pues capacitamos, pero supongo que hay cosas que funcionan mejor que otras, como para decir, estamos en pandemia y el equipo sigue, el equipo está tratando de echarle ganas, o se quejó el comensal, pero lo supo solucionar el gerente o el mesero o tal, contra lugares donde el mesero se enoja más que, pues chinga tu madre, ¿no? Y ya. Yo creo que es encontrar a la gente adecuada Ok. y transformarlas y inculcarles esta vocación a servir y atender al cliente y que eso te haga feliz, ¿no? Porque tampoco puedes pedirle a alguien que no le apasione este negocio al no, o sea, tampoco puedes pedirle a alguien que no le gusta ese negocio y que no le apasiona, pedirle que haciendo esto lo haga feliz, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero, o sea, en nuestro caso, ¿qué hacemos? Tenemos todas las semanas 3 juntas muy importantes. Una vemos todo el área de marketing, Ok. o sea, ¿qué pasó en la semana? ¿De todo el grupo? De todo el grupo. Ujú. O sea, tenemos un departamento de marketing de 4 personas, que Ujú. es la que este departamento nos ayuda a estar insertados en donde queremos estar, en redes sociales, en algún tipo de prensa. Digo, no quiere decir que lo logran, pero esa es su función. Atender ciertos clientes o ciertos detalles que puede haber con los clientes. O sea, cada semana este departamento nos envía un reporte, todos los jueves, que de hecho debe estar ya en mi correo ahí, que es como le digo a Lalo y a Cristina, mis socios, que es como cuando te llegan tus calificaciones, ¿no? Ok. No quieres ni abrir el... A ver qué va a pasar ahora. Entonces, o sea, ¿cómo medimos eso? Antes de eso tenemos unas bitácoras que se generan todas las noches en todos los restaurantes, con información muy básica: cuánta gente comió, cuánta gente cenó, hubo algún faltante en cocina, hubo un faltante en bar, hubo algún faltante de personal y obviamente la parte complicada, hubo algún problema con algún cliente. Ok. Y cómo se solucionó o qué pasó. Plato que no le gustó, que el servicio estaba muy lento, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ujú. A veces cosas más graves, a veces cosas menos graves. Y luego los jueves nos llega un reporte de todas las Esa bitácora tú no la estás revisando constantemente. mañanas. Tú sí revisas la bitácora de todos los restaurantes. te Es lo fijas. primero que hago yo todos los días. Ok. Es ver las bitácoras, porque entonces veo qué pasó y lo puedo ver si puedo solucionarlo en la mañana o darle seguimiento a algo. Ok. Obviamente, no nada más me llega a mí, le llega a mucha gente, ¿no? Ujú. Estas bitácoras de los restaurantes. Los jueves nos llega un reporte de todos los comentarios que hubo en redes sociales. Ok. Llámese Google, llámese OpenTable, Twitter, Instagram, Si ahora alguien TikTok, subió una foto y los etiquetó, cosas así. todo ok, eso. ok. Entonces, sobre todo si hubo un comentario bueno o malo. Ujú. Entonces, eso nos ayuda mucho a resolver problemas. O sea, hay veces que hay cosas que no te enteras o situaciones que no has visto que están pasando, que un cliente las observa Sí, y se claro. toma el tiempo de sentarse y escribir una crítica. Yo te puedo decir que el 90% de las críticas son bien intencionadas. Tampoco podemos decir que la gente critica por criticar y con mala leche. Sí pasa, pero es mínimo. Creo que muchas veces la gente lo hace en el afán de que mejores o en el afán de que te vaya bien o en el afán de compartir cómo le fue. Y la mayoría de los comentarios son muy positivos, ¿no? Y esa información está para que todos los jefes del grupo la puedan leer.
La otra junta que tenemos los martes es una junta de operación con todo el piso, Ok. con toda la gente de servicio, Pero con todos, o sea, perdón, con todos los jefes Ok. de servicio. Obviamente también está recursos humanos, está la persona de compras y vemos ahí pendientes de la semana. Ujú. Es una junta creo que muy importante. ¿cuánto dura la de marketing? 1:30, 2 horas. Ok. ¿Y esta otra más o menos? 1:30, 2 horas. Ok. Y luego tenemos una junta también con los chefs. O sea, Ujú. Eduardo, mi socio que es chef también, y Ujú. yo tenemos una junta con los chefs donde vemos también pendientes, platos nuevos, quejas, situaciones bajas, todo eso, ¿no? Entonces creo que también este contacto con todo el equipo cotidiano es bien positivo. Ok. O sea, transmitir lo que te gusta, cómo piensas, e incluso también, no quiero sonar que me estoy tomando todo el crédito porque no es así. Muchas de las cosas que hacemos, muchos de los platos nuevos, muchos de los cambios que después de un restaurante como Pangea de 26 años que hacemos el día de hoy, vienen muchas veces de un trabajador o de una observación que te hace un trabajador o un cliente, ¿no? Ok. Entonces, todo el tiempo estamos observando, escuchando. No, el cliente no siempre tiene la razón. Ujú, Yo sé a que ver. suena cliché, pero muchas veces sí la tiene. Y hemos hecho cambios y hemos aprendido mucho en base a comentarios de clientes. Hay clientes que han comido en Pangea más veces que yo, Sí. por 10. Sí. Así de sencillo. Sí, yo Este, escuché la frase completa que dicen que el cliente siempre tiene la razón en cuestiones de gusto. ujú. Pero pues de ella. Pues, y así quería ir ahorita. En el sentido de cuando estuviste o cuando has estado colaborando con PepsiCo, es qué quiere el cliente, ¿no? ¿Qué quiere el público? Y vamos a hacer un producto para esto. Pero en tu caso, ¿cómo haces el balance entre esta es mi propuesta gastronómica, ¿no? O sea, tuya o del equipo, o sea, o del chef en cuestión de cada uno de los lugares que vas a poner? Pero decir, esta es nuestra propuesta contra qué es lo que se está consumiendo en Monterrey y qué quieren. Y entonces, bueno, pues todos están tomando carajillos, ¿no? O todo el mundo está tomando el pastel, molten de chocolate, como que o el esquite. Vamos a hacer nuestra versión de eso contra el no queremos, o sea, nosotros, nuestra propuesta es esta. Y que a lo mejor corres el riesgo que no te lo entiendan, o tal, sobre todo al principio, ¿no? Ahorita ya casi que cuando se entera alguien de que, es que eso es del Grupo Pangea, dicen, bueno, va a estar bueno. Pero al principio que no tienes esa marca o esa credibilidad o consistencia, ¿cómo era tu forma de abordar el tema del gusto de los comensales o de tu propuesta? Creo que es, al menos al principio, cuando abrimos Pangea, yo no estaba viendo qué estaba pasando alrededor. No tenía ni forma de ver qué estaba pasando Ujú. alrededor. No había redes sociales. O sea, Ujú. si un chef muy exitoso había hecho un plato nuevo, yo me enteraba probablemente cuando publicaba el libro Ok. o cuando salía en una revista. No Ujú. había esa inmediatez que hay el día de hoy, ¿no? Entonces creo que estábamos más bien enfocados a lo que estábamos haciendo nosotros, lo que queríamos Ok. hacer, lo que queríamos transmitir, lo que traíamos de experiencia y de bagaje, lo Ujú. queríamos plasmar en un restaurante. Creo que el día de hoy es completamente distinto porque todo el tiempo estás bombardeado Ujú. de información, de imágenes, Es al revés ahora, todo el tiempo de de opinión. modas, y a veces eso te contamina y te hace ser menos creativo y te hace caer en como zona de confort. Mira, está haciendo eso, está bien padre, hay que ponerlo aquí. A veces da hueva eso, da hueva. Ujú. Y a veces también, o sea, no me eximo, lo hemos hecho. Lo Ok. hemos hecho. O sea, mira, este plato hay que ver cómo lo traemos. O sea, como decía Memo Ríos, una persona con la que trabajé, que yo admiré muchísimo, que ya murió, él me decía, Memo, todo está, me decía Memo, a mí, todo está inventado. Ya todo está inventado. Nada más hay que ir a ver quién lo está haciendo, aprender y traértelo a México, ¿no? Él se dedicaba a los banquetes y era alguien muy visionario Ujú. en los 90s y esa era su filosofía, ¿no? Ambrosía. Ambrosía, sí. Ujú. Entonces creo que el día de hoy, por un lado es más fácil ser creativo porque tienes toda esta información, pero es más difícil ser único. Eso. Porque ya cosas que antes pensabas que no existían ya existen. Ujú. Y entonces creo que te corta un poco la inspiración, ¿no? Tú puedes llegar con un platillo novedoso y ahorita hoy te dicen, sí, pero esto yo lo vi en España, o yo lo vi en tal, o yo lo Sí, vi en tal lugar. sí. Y nos ha pasado cosas que sinceramente, Eduardo, mira, esto está padrísimo, hay que hacerlo, y de pronto te das cuenta que alguien más ya lo hizo, ¿no? Está bien, o sea, creo que mientras no caigas en una zona de confort, y el gran riesgo también es que no te hagas cómodo y te empieces a repetir. Creo que es el gran problema de un chef cuando tiene más de un restaurante, es que sabes lo que funciona o lo que le gusta a tu cliente y empiezas a repetirte y luego pues entras a un lugar y al otro y es como lo mismo, no tiene personalidad de cada uno y a veces tenemos que luchar contra eso, ¿no? Porque no queremos que sienta un lugar más de cadena o un lugar más de un grupo, ¿no?
Pero es que, a ver, ahí tengo que ahondar un poco porque, por un lado, o sea, yo soy de esos que voy a un restaurante, la primera vez pruebo 2, 3 cosas, ¿no? A mi esposa y yo nos gusta mucho, entonces probamos de este para probar un poco lo que nos llama la atención. Pero ya que yo agarro el que esto es lo que me gustó, yo voy ahí a ese, ¿no? A ese platillo. Y el día que te lo quitan, es que ahora cambiamos la forma de hacerlo, como en los productos, que la nueva receta de la galleta, y dices, chinga, ya no me sabe igual. ¿Cómo ustedes hacen ese balance entre decir, ok, no hay que mantenernos con lo mismo, o sea, hay que seguir cambiando y demás, pero sin darle la madre a tu cliente actual que iba por eso que tú estás, o sea, que ya sabe, como que yo ya sé lo que espero, no quiero sorpresas, quiero ir a la segura a ese restaurante. ¿Cómo haces ese balance? ¿O cómo creo que depende del restaurante, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pangea tiene 26 años, va a cumplir 27 en julio. Está bien feo decir esto, pero probablemente algunos de los clientes que iban cuando abrimos el día de hoy ya no viven. Y que es una realidad. Sí, o sea, claro. yo veo el obituario en el norte en algunas mañanas y digo, esta persona era cliente nuestro. Creo que la gran ventaja es que sus hijos y sus nietos ahora, de muchos de ellos, están yendo al restaurante. Creo que somos bien afortunados porque Pangea es un restaurante que ha brincado generaciones ya. 2, fácil. Y entonces sí tienes que atender a una clientela nueva, pero también tienes que atender a esta remembranza. Y no queremos. Nadie me está obligando a esto que estoy diciendo, ¿no? Queremos atender esta remembranza y estos clásicos que incluso para mucha gente joven le trae recuerdos, probablemente cuando, me lo han dicho muchas veces, aquí comí cuando me gradué, aquí fue el primer restaurante que me trajo mi abuelito, aquí celebré esto, y esa parte me parece que me emociona muchísimo, porque creo que Pangea se convirtió en una institución. Sí. O sea, poder pensar que un restaurante que ideamos hace 27 años se convirtió en una institución me llena de orgullo y de felicidad. Creo que no hay más... no hay más halago para un chef que poder lograr eso, y me siento extremadamente afortunado de poder sentirlo, porque no es de que me lo dicen, yo lo siento, ¿no? Yo lo siento, y ver visto cómo ha cambiado Pangea desde el día que abrimos al día de hoy, no nada más en estilo de decoración y de ubicación, sino también en cómo operamos el restaurante y lo que hemos aprendido a través de los años, es algo que no cambiaría por nada. Y por otro lado tienes un restaurante mucho más joven como Laurel, que tenemos 3 años con el primero y 1 año con el segundo. Me quedan 3 años. El primero ya en febrero cumple 3 años. 3 años. Ajá. Y aparte porque firmaron el contrato en pandemia, entonces... El 20 de diciembre de 2020, el día del cumpleaños de mi papá, firmamos el contrato para ese lugar. No había vacunas todavía, pero ya sabíamos que venían las vacunas. Entonces, sí, pues son las cosas que tienes que hacer. Imagínate que no lo hubiéramos hecho. Creo que momentos críticos saca lo mejor de uno. Okay. Pero creo que tienes lugares más nuevos como Laurel, donde sí estás jugando con un menú mucho más dinámico y ahí sí subirte a ver qué hacemos. Y ahora tenemos varias cosas en Laurel que pasan cada mes y que van cambiando. La parte creativa ahí con este departamento de marketing juega un papel mucho más activo por el tipo de clientela que atiende. Y es curioso, este departamento de marketing está liderado por una persona que tiene 26 años, por ejemplo, y la más joven tiene 21. Entonces también para ellos es mucho más fácil identificar lo que tiene que pasar ahí. Y es algo que luchamos todo el tiempo, ¿no? Está bien, toda esta expertise y estas cosas que estamos haciendo aquí, hay que traernos ahora acá y acá, que es más difícil obviamente, ¿no? Creo que entre más grande es tu clientela, es más difícil poder cambiar hábitos, ¿no? Es como el típico ejemplo del whisky o de los cigarros, ¿no? Si empiezas fumando Marlboro, rara vez vas a cambiar de marca. Sí. Y lo mismo pasa con el whisky. No tomo ni whisky ni fumo, pero creo que es así, ¿no? Entre más grande uno está, es más difícil cambiar de restaurante o que te sorprenda o hasta te da flojera. Que quieras, Qué huevo, un restaurante nuevo, ¿no? Sí, no... Me quiero ir a lo aseguro, lo que ya sé que me va a funcionar. Sí, y tampoco está bien. Insistiendo con el tema del balance, o sea, ¿cómo identificas, por ejemplo, en Laurel, qué platillos se quedan, qué platillos se van yendo o qué platillos tienen que ir cambiando? Obviamente la matemática fácil ahí es lo que no se vende, lo quitas. Así. Laurel es un lugar peculiar porque es un lugar que tiene muchísima gente, tiene mucho volumen. Desde que abrimos hasta que cerramos está trabajando ese lugar. Entonces hay mucha gente que va ahí muy repetitiva.
Y es difícil cambiar platos, aunque no lo creas, en Laurel, porque todo se vende. O sea, agarramos las ventas del mes y prácticamente, obviamente hay platos como Wow on Wheels que se vende, la pasta esta que tenemos ahí, que se venden en un día podemos vender 150 órdenes, por ejemplo, y otras cosas que no se venden tanto, pero todo tiene rotación. Es más bien cuando queremos cambiar el menú, porque no podemos crecer ese menú, es suficientemente amplio. Sí, porque entre más pones opciones, igual se vuelve a hacer más ingredientes, más, o sea, es una pesadilla. No, de hecho es algo Preparación. es algo con el que luchamos todo el tiempo, porque uno mismo se empieza a emocionar y hay que meter esto y lo otro y lo otro, y luego ya te metes en la operación, y sobre todo el primer Laurel de Arboleda, la cocina es muy pequeña. Obviamente tenemos un área de producción muy grande abajo en el sótano de Pangea, pero creo que tiene que ver, para responderte, temporada. Obviamente hay platos que tienen temporalidad, otros que no tienen temporalidad. Tema de costo. Hay platos que se vuelven más caros en una época del año que en otra. Y darle rotación y ver qué es lo que está también sucediendo en otras partes. Okay. O sea, hicimos este proyecto del sándwich, ¿no? Cada mes estamos usando un sándwich distinto. Queríamos hacer algo con kimchi, por ejemplo. Nunca habíamos hecho algo con kimchi. Hicimos un grilled cheese que tiene kimchi, con un pan de centeno, que pensamos que no se iba a vender mucho y sin embargo funcionó muy bien, ¿no? Entonces eso nos abre la puerta para el mes que entra a hacer algo un poquito a lo mejor menos tradicional y no caer en el cliché de un club sandwich, que lo vamos a hacer, ¿no? Y estoy hablando comida muy básica porque creo que eso ha sido el éxito de Laurel, esta comida reconfortante y cotidiana, y que creo yo que te da buen valor por lo que estás pagando, y el lugar está bien bonito. Entonces son estos lugares que nacen con Ángel. Okay. Y probablemente también, también esta frase me gusta mucho, ¿no? El pesimista, pues al pesimista nunca es decepcionado, ¿no? Y yo a veces, y es lo que dice mi esposa, peco de ser pesimista, ¿no? Pero creo que también el ser pesimista te hace esforzarte más y te hace ser mucho más cuidadoso y no dejarle las cosas a la suerte, ¿no? Okay. ¿Tú te consideras así? Yo me considero bien pesimista. ¿Sí? Mi esposa dice que tengo una nube negra en mi cabeza. Pero, ¿y dirías que eres pesimista o te justificas diciendo que soy realista? No, a veces soy pesimista. ¿Sí? Sí. A ver, siendo tan pesimista, ¿por qué en pandemia firmas un contrato para un restaurante que todavía no hay un tema de éxito? Todavía te la creerías si me dices, nos conseguimos un local para abrir un segundo espacio Pangea porque ya tienes una cosa validada, o cualquiera de los demás, Libertad o un bar, como vamos a replicar esto en otra zona, ya sabemos que a la gente le gusta, ya sabemos que la gente de esa zona viene seguido acá, pero agarrarte un concepto nuevo en una situación socioeconómica y cultural y mundial no probada, en una plaza que aunque sí tiene mucho flujo, estás escondido, o sea, estás en una parte que no tenía mucho flujo en ese momento, ni sabías hacia dónde iba a ir, ni qué iba a pasar, y en la plaza están haciendo como remodelaciones y cambios del colegio de arriba, o sea, decir, vamos a eso, o sea, porque alguien pesimista tomaría esa decisión. Porque yo creo que lo que más me ha enseñado a mí Monterrey, y lo que más aprecio de esta ciudad y lo que más admiro, es su espíritu emprendedor. Y yo he aprendido a ser emprendedor en esta ciudad. Yo no era emprendedor antes de llegar aquí. Ahí me educó mi papá a trabajar bien duro todos los días, y si yo hacía eso me iba a ir muy bien. Iba a tener un futuro prometedor, un futuro estable. Sin embargo, esta ciudad me ayudó a arriesgar, me ayudó a arriesgar y me enseñó a arriesgar, y a que si a veces las cosas no funcionan, pues ni modo. Así fue, así tocó, saca lo bueno de esto, porque creo yo, y lo he dicho varias veces, yo he aprendido más de los fracasos que de los éxitos. Por mucho. Okay. Por mucho. Obviamente, tener un lugar exitoso como Laurel te da mucha confianza y te permite empezar a planear lo que sigue. También creo yo que un negocio, si no crece, se acaba. Entonces, aunque estábamos en pandemia y aunque el momento era complicado, sí veíamos cómo la gente estaba deseosa de salir. O sea, ¿como qué tipo de señales te fijas o para decir, bueno, por aquí puede ser, o qué tipo de cosas haces para disminuir el riesgo? Porque Pues toda decisión lleva riesgo, toda decisión podría llevar algún tema, incluso la más segura, o sea, para mucha gente lo más seguro es hacer eventos, y llegó pandemia y valió madre. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué tipo de cosas usas para que tus decisiones sean lo menos riesgosas posibles y lo más atinadas posibles? Lo primero que tienes que hacer, al menos en un restaurante, lo primero que hacemos es hacer una corrida financiera, ¿no?
muy, muy, muy conservadora, Ok. pensando que te va a ir medianamente bien y ver si el lugar en papel funciona, que no significa absolutamente nada. Pero ese es el primer filtro que hacemos. Ujú. 2, el concepto que tenemos o que estamos pensando o planeado, creemos que encaje en la ciudad. Y creo yo que Laurel, lo que pasó con Laurel es que era un concepto único en la ciudad. No me quiero colgar medallas, ni mucho menos. Es un concepto que funciona en todo el mundo. Ujú. Tú vas a la Ciudad de México, tú vas a Nueva York, vas a París y hay lugares exitosos que funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Creemos que en ese momento no había algo así en Monterrey. Había muchos lugares muy exitosos de desayuno y a lo mejor de comida, pero no todo el día. Y eso fue lo que también nos dio muchísima seguridad. Sabíamos que el mercado estaba listo para eso. Ok. Y el proyecto nuevo que traemos también creemos que va por ahí. Creemos que no hay algo que se le parezca en la ciudad. Y no estamos inventando el hilo negro, ni mucho menos. Es nada más, nadie lo ha hecho todavía aquí en la ciudad. Pero es que eso es a lo que me refiero. O sea, me estás diciendo dos cosas que en mi cabeza me suenan contrarias. Es decir, eso no existe, nadie lo ha hecho, pretende decir la ciudad lo va a hacer. En su momento, Bardot, decir vamos a hacer esto en una plaza con una terraza donde no se usaban las terrazas, o decir luego la Félix, con esas combinaciones y estas, me acuerdo como, como una especie de salsita, pero no era un hummus, era que tenía mitad de uno y mitad de otro. Se me olvidó, que tenía caso de crema de cabra, ¿no? Como que tenía una madre que dice, yo nunca he probado esto y está con madre. O sea, son conceptos que no... El Pangea en sí, o sea, en su momento... O sea, incluso cuentas que te llegaron a pedir totopos y salsa como los primeros veces. O sea, ¿cómo me dices no, es que concepto que sabemos que va a funcionar en este lugar y tal, pero al mismo tiempo son cosas que no se han hecho? Pero creo que Pangea en su momento era distinto. Creo que el día de... O sea, te voy a decir... Y no sé si me estoy yo inclusive contradiciendo o confundiendo, pero creo yo que el día de hoy, lo que sí te puedo decir es que yo tengo mucho menos miedo al fracaso que hace 10 años o 15 años. Okay. O sea, si mañana abrimos este restaurante nuevo, bueno, mañana no, pero probablemente en 7, 8 meses o 10 meses, y no funciona, pues, ni modo, carajo. Al menos no quedó en mí. No me quedé con las ganas de hacer este proyecto y no me quedé... Y ojo, seguramente le vamos a poner todo el ímpetu y todo el énfasis y vamos a hacer la mayor cantidad de pruebas posibles hasta sentirnos cómodos con el concepto y con el menú y con el servicio y con el espacio. Si no funciona, pues ni modo. Hace 10 años no pensaba de esa manera, hace 15 menos todavía. Me moría de miedo de hacer un proyecto nuevo y de perder el dinero porque también la posición del grupo era otra. La estabilidad económica del grupo era otra. Uh-huh. No te digo que no arriesgábamos, por supuesto que arriesgábamos de una manera distinta, ¿no? El día de hoy la diferencia es que no me da miedo si este nuevo restaurante cierra. No me da miedo, no me gustaría. Claro, voy a hacer todo lo posible para que no suceda. A ver, pero una pregunta obligada sería que más o menos acabas de contestar, el tema de, como cuando alguien dice, no, es que lo que no importa es el dinero, tienden a decirlo cuando ya tienen algo de dinero. En ese sentido, no me da tanto miedo y demás, viene desde una posición económica distinta como grupo, ¿no? Y como lo mismo, de un sello, hay un renombre. Y una responsabilidad también, y también una exigencia que viene de la mano, ¿no? O sea, si mañana abre un nuevo restaurante, el Grupo Pangea, la gente va a tener un benchmark completamente distinto. Claro. Y eso también juega en contra tuya. Y qué padre, ¿no? O sea, no me estoy quejando. Qué bueno que la gente te mida de esa manera y te vea de esa manera. Sí, tengo un estándar de calidad que sí. Sí. Incluso si dices, voy a hacer unos tacos callejeros, o sea, ya tienes como tienen que ser de cierta forma. Si no son, no funcionaría. Ok. ¿En qué momento o qué señal es la que dices, ya no funciona este restaurante? Sobre me dices, no, si no funciona, ni modo, ¿no? O sea, lo voy a intentar, vamos a hacer todo porque funcione. Pero si no funciona, ni modo. ¿Cómo sabes cuando no funciona? O sea, has estado en varias situaciones donde se has cerrado restaurantes, donde has dejado de ser socio, participante, además. Para ti, ¿qué son las cosas que te dicen, aquí ya se acabó y vamos a bajar de ese barco? Contra la concepción de no, es que dale y no te rindas y perseverancia y tal. Como, ¿dónde está la línea que dices ya? Mira, qué buena pregunta, porque el primer restaurante que yo cerré nos tomó demasiado tiempo tomar la decisión de cerrarla. Okay. Porque todo el tiempo estábamos que le vamos a dar la vuelta, y nada más falta esto, y nada más falta lo otro. Y llega un momento que sabes que no vale la pena meterle dinero bueno al malo, aunque se oiga cliché, pero es bien difícil tomar esa decisión la primera vez. El día de hoy, bueno, hace tiempo que no cerramos un restaurante, pero el día de hoy creo que es una decisión mucho más económica y mucho más fría. Okay. Si los números no dan,
Hay que cortar por lo sano, asumir tu pérdida, aprender de los hechos y lo que sigue. Y no porque no te fue bien, quiere decir que no te va a ir bien la siguiente vez. Al contrario, el restaurante que más me enseñó a mí es uno que se llamaba Genoma. Sí. Ese fue el restaurante que más me enseñó de todos. Y creo que te baja, te hace ser más humilde, te hace ser mucho más cuidadoso, te hace bajarte al piso, te hace aprender. ¿Qué tipo de cosas te diste cuenta ahí? O sea, ¿cuáles Pues, fueron en algunos? primera, pues digo, veníamos de Pangea y luego la Catarina, que fue otro trancazo en su momento, que funcionó muy bien. Entonces pensábamos que en papel, yo digo, Genoma era el Laurel de ahora, tal cual. La diferencia es que era mucho más grande. Y la diferencia es que en esa época el tema de las plazas comerciales pues no estaba tan común como el día de hoy. Pero le estoy echando la culpa a alguien más, no. No, el concepto estaba confuso. O sea, no era el adecuado para el momento, ni para el espacio, ni para el... No, la decoración era demasiado moderna, demasiado vanguardista. Estaba pegado al gimnasio, ¿no? Exactamente, estábamos pegados a un Sport City. Yo pensaba que era parte Comida del saludable. gimnasio. Mucha gente pensaba que era comida saludable. Sí, que era como ahora que tienen el bar dentro, o sea, el health bar o esas cosas dentro del gimnasio y que te venden el smoothie, te venden la ensalada o tal, pero Tal cual. yo pensé que era eso. Y no era el caso, pero mucha gente lo asociaba con eso, ¿no? Teníamos muchísima gente en ese restaurante. O sea, era un lugar que tenía gente. Creo que por inexperiencia no estaba muy bien operado. Por el tamaño no tenía yo el expertise de un tamaño de restaurante tan grande, de una comida tan dinámica y tan rápida. O sea, teníamos días de 500, 600 personas y a veces parecía que entre más gente servías, Más perdidas. más ¿no? perdías. Sí. Y luego se quemó una parte del comedor. Al poco tiempo era abierto, como al año de haber abierto. Mucha gente pensó que se había quemado a propósito, pero no. Lo volvimos a remodelar, lo volvimos a abrir. Y lo tuvimos como 3 años más. Y es chistoso porque el último estado de resultados, ya cuando habíamos tomado la decisión de cerrarlo, fue el mejor de todos. ¿Por qué crees? Porque creo que los cambios que habíamos hecho y el aprendizaje que habíamos tenido con ese lugar empezó a dar resultados. Ahora sí está vamos a dar la vuelta, ya ahora sí está dando la vuelta. Yo creo que eso fue lo que pasó. Sí. Cerramos desayunos, por ejemplo, en su momento. Y empezamos a hacer cambios en el menú y empezó a funcionar un poquito más. Ya teníamos 3, 4 meses antes de la decisión de cerrarlo o de cambiar el concepto y bueno, así es aprendizaje, ¿no? Okay. Y no había como esta cosita de, ya está funcionando y si mejor no lo cerramos. Ya está, tomar la decisión, ya. Es otra vez, no tomar la decisión a tiempo, ¿no? Porque capaz de que era un tema de 3 meses. Sí, digo, no sé. O sea, me gustaría decir que no. Que la gente se vea, ya va a cerrar. Bueno, ve rápido antes de que cierre. No, y chistoso esto, Diego. Una persona, me llegó de pronto una carta a Pangea, una carta cerrada, que la abro y era una letra, yo asumo que una persona mayor por el tipo de letra manuscrita, y me decía, ¿cómo es posible que hayan cerrado nuestro restaurante favorito? Iba todas las semanas aquí con mi amiga, es mi lugar favorito. Y luego chavos, una persona que trabaja con nosotros me dice, yo iba ahí de niña. Entonces es un lugar que, aunque económicamente no funcionó, creo que sí hay gente que lo recuerda con mucho gusto, ¿no? Okay. Está padrísimo eso. ¿Pangea le fue bien desde el principio? Sí, claro. Siempre tuvo gente, no necesariamente económicamente. O sea, Pangea no es es un restaurante muy exitoso, un restaurante que tiene gente, pero los costos para operar Pangea son altísimos. Okay. Altísimos. También con esta nueva ubicación. De hecho, con esta ubicación un poco más todavía, porque es bien caro operar en un lugar como Arboleda. Es bien costoso. Los costos escondidos que tienes, no nada más la renta, ¿no? El mantenimiento, el tipo de refrigeración que tienes ahí, el tipo de servicios, los horarios, estacionamiento, todo eso tienes que pagar adicionalmente a que si estuviéramos en un freestanding como estábamos antes, ¿no? Okay. Sí fue un lugar exitoso desde que abrimos, no necesariamente el mejor negocio, pero sí es un lugar que te da renombre y que te pone en el mapa. Y creo que eso vale mucho más a veces que el estado de resultados, ¿no? O sea, a partir de que tú abriste el primer Pangea, ¿cuánto tiempo pasó para que dijeras, bueno, yo me estoy pagando un sueldo, que sé que sí va a llegar cada mes? Y también, ¿cuánto tiempo pasó para que dijeras, o sea, esto ya está funcionando, ¿no? Como ya está funcionando, ahora sí vamos a empezar a pensar en esta siguiente cosa.
A ver, Pangea, O porque te empezó a dejar de dar miedo el que mañana vamos a valer madre, ¿no? yo mucho tiempo pensaba que podíamos quebrar el siguiente. Ok. Ese tema de nube negra, creo que mucho tiempo pensé que era un negocio muy ¿Vulnerable o? más que vulnerable, muy sensible Mm. a muchas cosas, ¿no? A los puentes, a las vacaciones, a los días de la semana. Quincena, no quincena. No, eso no. Bueno. En San Pedro, creo Eso que es otra como cosa. Pangea no pasa, no tenemos ese problema. Tenemos Ok. otros, pero ese no en particular. Ajá. Creo que, o sea, no sé, los sueldos se empezó a pagar de los que estábamos trabajando ahí después del primer mes. O sea, Ok. eso no fue tema. Obviamente eran sueldos muy, muy reducidos. Eh, La inversión se recuperó, o sea, del espacio y todo ese rollo. no sé, 3, 4 años después probablemente. Nos permitió abrir otros negocios y sobre todo nos permitió, creo que Pangea lo que nos ha permitido es ponernos en el mapa a nivel nacional y hacernos una referencia, lo cual, pues es como todo, ¿no? Te empiezan a ofrecer mejores proyectos, mejores locales, mejores condiciones, Sí, 100%. mejores contratos, pero eso toma tiempo y tienes que probarte. Ok. Pues ¿Al cuánto tiempo dejaste sentir eso de que puede quebrar? O sea, yo todavía no lo dejo de sentir. ok. Digo, creo que nunca voy a dejar de sentirlo. Ok. O sea, en la pandemia era como, tenías razón, podemos quebrar. Entonces digo, sí, pero, o sea, de que mañana vamos a estar repletos y vamos a ganar mucho dinero, no lo siento, jamás lo he sentido. Ok. Pangea no es un negocio diseñado para eso, y nunca va a ser. Por más gente que tengamos, no cabe más gente, pero son costos bien altos de operar. Pero es algo que nos encanta hacer y nos apasiona muchísimo hacer, ¿no? Entonces no me estoy quejando para nada. No, es Para una nada. realidad de las... Hay otros negocios mucho más rentables que Pangea, ¿no? Ok, de los restaurantes del grupo, Por ¿te refieres? supuesto, Ok. por supuesto. En el sentido, yo tengo la concepción de que los restaurantes son o sea, agotadores, ¿no? O en nivel trabajo, muy demandantes y demás. ¿Tú cómo haces para no quemarte? O sea, no volverte loco. A ver, hoy me da la impresión de que es una persona saludable. Mi idea de una persona que tiene un restaurante muchas veces termina siendo en que, oye, pues se malpasa, no duerme bien, no come bien, ¿no? El mismo tema social a veces es de, oye, pues es que el cliente me dijo que si me tomaba con una botella o el no sé qué, y entonces empiezas a querer quedar bien con más gente y la salud termina en un segundo plano, ¿no? En tu caso, ¿qué te ha servido o cómo has hecho o qué tipo de hábitos has implementado en tu vida, o costumbres o prácticas o decisiones que te permite llevar tantos años en la industria y verte cómo te ves, ¿no? Como una persona así tan centrada y saludable. ¿Cómo te ves? ¿Verdad? ¿Quién sabe qué me va a decir alguien después? Buena pregunta. Creo que tiene muchas respuestas. Creo que yo estoy donde estoy el día de hoy. El día de hoy soy completamente distinto a como era hace 10 o 15 o 20 años en el tema personal. El tema, sí, en muchos aspectos, ¿no? Creo que una cosa que yo siempre he sido, y es algo que me enseñaron en mi casa y mi papá siempre fue, es el tema de la disciplina. Creo que soy disciplinado. Creo que el día de hoy trato de alimentarme mejor que como me alimentaba antes. Trato de hacer todos los días ejercicio. Uh-huh. Y también creo que la misma edad y la misma madurez está de ser un poquito menos impulsivo. Okay. Y porque yo siempre he dicho, y lo platico con Lalo, mi socio, porque creo que en muchos aspectos somos bien similares. Y yo siempre he pensado que parte de las razones por las cuales me metí a este negocio es porque yo tengo una adicción a la comida. No hay nada que me cause tanto placer como comer. Okay. Y obviamente eso conlleva un riesgo. Yo siempre fui un niño gordito, por no decir obeso, que era un tema en mi casa. A mi papá le conflictuaba mucho eso. Y qué bueno. O sea, no estoy quejando, pero entiendo su preocupación en su momento, porque yo lo volví a vivir cuando fui papá. Uh-huh. Y esta afección que yo tengo a la comida es algo que me ha marcado toda mi vida. Yo me acuerdo, ya no, pero hace algunos años me despertaba pensando qué voy a comer hoy.
Ok. O sea, el día de hoy, el jueves o el viernes, estoy planeando con mi esposa qué vamos a comer el domingo, por ejemplo. Es algo importante para nosotros. ¿Qué qué vamos a comer el domingo? O si viajamos, ¿qué queremos comer? No me gusta viajar con un plan demasiado estructurado de comida aquí, pero ¿qué queremos comer, no? Sí, sí, creo que nuestros viajes el día de No, hoy pues están alguien adicto a planeados. la comida y le pones trabaja en un restaurante, pues es como... Pues imagínate, es como si eres un junkie y trabajas en una Ajá. dispensary, ¿no? Pues es lo Ajá. mismo, es exactamente lo mismo. No, ok, Estamos sí. todo el tiempo probando cosas, todo el tiempo rodeado de comida y hay que ser disciplinados. Y antes a lo mejor para probar algo usaba una cuchara sopera y ahorita pruebo con una cuchara de té o una Ok. cuchara de moca, ¿no? Es el tipo de cosas que vas aprendiendo. Y también creo que hay cosas que antes me encantaban que el día de hoy ya no me gustan. Y tu paladar o mi paladar ha cambiado por cosas, está mal que lo diga, más saludables. Me gusta cada vez más comer mucho más verduras, cosas que antes no me encantaba. Y creo que tiene que ver ahí un poco y el reflejo de la influencia de mi esposa. Le encanta el tema del cultivo de verduras, le encanta mucho una dieta muy basada en verduras. No todos los días para nada, le encanta también comerse un pedazo de carne, pero creo que ese tema de comer un poco más, cosas más orgánicas, cosas más que te hacen mejor, pues uno va madurando y va cambiando, ¿no? Y también creo que pues el día de hoy lo más importante es la salud. Ok. No hay nada más importante, y siempre he dicho que la salud y el tiempo. Entonces, pues también tratar de vivir lo más posible en mejores condiciones. Y creo que el día de hoy tenemos muchas herramientas y mucha información para poder tener una vida mucho más longeva. Sí, pero y en cuestión mental, ¿qué cosas te han ayudado a como estar un poco más tranquilo, menos, o sea, y más si es que es como esta persona más pesimista, o no sé si es aprensivo o no, el decir, ok, hay tantas piezas operando, o sea, tantas variables en tu giro de negocio, desde personas, ingredientes, proveedores, que si la plaza cerró o no cerró, se fue la luz, o sea, como hay tantas piezas en movimiento, ¿qué te funciona a ti, ya sea dentro de la operación de la empresa o cuando sales se acaba el día y llegas a tu casa, que te ayuda a regresar a tu centro o a no estar tan como con esa sensación de que siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo? Me gusta mucho leer. Me Ok. gusta mucho leer noticias. O sea, todo el tiempo estoy leyendo noticias y estoy viendo cosas de inversiones y de Ok. bolsa. Ese tema me apasiona. Yo siempre he dicho, si no hubiera estudiado cocina, me hubiera gustado trabajar en la bolsa. Ok. Es algo que me encanta. No le entiendo, pero me gusta seguir y me gusta leer sobre negocios. Por ejemplo, esta página, este proyecto regio que se llama White Paper, no Sí, sé si de lo has René. visto. Ujú. Hijo, me encanta eso. Son mis 5 minutos favoritos del Ya, día. ya. Por ejemplo, ese tipo de noticias me gusta mucho. Viajar. Trato de viajar lo más posible. Creo que no es de las cosas que más me apasionan y sí tengo un plan de en los próximos años tratar de viajar lo más posible. Ok. Eso me relaja muchísimo. Aprendo como no tienes idea. Me reafirma cosas. Creo que sería eso. Viajar, leer. Ok. Y aunque a veces no me guste darle el ejercicio, ¿no? Perfecto. Tengo dos dudas específicamente del tema de Pangea. Y sobre todo que el inicio ya funcionaba, como dices, no es el negocio del mundo, pero que ya había Ujú. comensales constantemente. ¿Hubo algo que hicieron para que eso pasara? O sea, ¿hubo alguna estrategia, algún tema de la apertura? O sea, algo que hizo que empezara a llegar gente. Porque también, digo, no sé cuándo recién abrió, pero esa zona no había muchos restaurantes por ahí, según recuerdo, ¿no? Incluso ya ahorita está el Gallo enfrente. O sea, hay varias. Pero en ese entonces era una cosa medio típica ese espacio ahí. ¿Qué crees que fue? Si no lo hicieron conscientemente, ¿qué crees que pasó? Que hizo que llegara mucha gente. Y si lo hicieron consciente, ¿qué estrategia utilizaste para empezar a llevar tráfico ahí? O sea, creo que la diferencia de Pangea en su momento con otros restaurantes exitosísimos el día de hoy en Monterrey, que hay muchos, y esta tendencia, uno es que no había redes sociales en esa época, ¿no? Entonces creo que el mérito, pues sí, y creo que es un tema de perseverancia y constancia. O sea, creo que me gustaría decir que Pangea es un restaurante bien constante y bien cumplidor y te puede gustar o no te puede gustar lo que hacemos, pero es un lugar constante. Ok. Constante. Todos los días es un lugar que te va a cumplir lo que estás esperando, ¿no? Y creo que eso pues, poco a poco se va permeando. Pangea es un lugar que no anunciamos, jamás hemos gastado un peso en publicidad en Pangea. Creo que más bien los recursos que usamos para promoción son a través de obras benéficas. Apoyamos a varias fundaciones y eso es como nuestra publicidad.
Y creo que el día de hoy boca en boca sigue siendo algo que funciona, ¿no? Ok. Y luchas contra TikTok y todas estas tendencias y llamaradas de petate, como decía mi mamá, pero creo que la constancia te va a dar siempre longevidad. Todos los días nos equivocamos y todos los días tenemos grandes retos, ¿eh? No creas que es el mundo perfecto. Todos los días hay grandes retos en los restaurantes, todos los días hay quiebres, lo que dijiste ahorita de la luz o de esto y lo otro. Creo que también la edad te ayuda a sortear mejor estos quiebres y asumirlos mejor, sin tanto estrés y angustia. Ayúdame a entender algo. O sea, yo entiendo el tema de la constancia. Eso es lo que todo el mundo te dice, ¿no? Estás tú constante. O sea, grandes éxitos no pasaron de la noche a la mañana. Todas estas historias del éxito de la noche a la mañana, pero que lleva 10 años construyéndose y demás. Pero, ¿cómo uno puede llegar a encontrar paz en decir, bueno, pues si yo me mantengo constante va a pasar mientras hay que pagar una nómina o sea, es que yo soy constante pero no ha llegado la clientela? O sea, como en tu entender o en lo que has vivido, cómo esa constancia, esa confianza en que si soy constante voy a seguir teniendo éxito o va a llegar el éxito, juega con pues, los ups and downs de cualquier industria, cualquier negocio. O sea, ¿cómo te convences a ti? Y ahorita ya con la experiencia dices, ok, sí, pues funcionó, pero alguien que está empezando en cualquier industria, en una agencia, está vendiendo una mobiliaria o está vendiendo algo. Nosotros tenemos lo del podcast y demás, como el decir, o sea, se requiere ser constante, pero ¿y va a pasar? O sea, evento. No, si eres constante no significa absolutamente nada. Levantarme temprano y ir a trabajar no te garantiza nada. Creo que, o sea, yo pensaría, o me atrevo a decir sin ninguna duda, que es el equipo que formas y la gente con la que formas. Sin ellos yo no podría estar sentado aquí. Sí. Así de sencillo, ¿no? Ni pudiera ir a cocinar a otra ciudad o ir a un viaje. Tiene que ver el equipo que haces y cómo le puedes transmitir tu pasión y tu objetivo, también permeándote de lo que ellos te están proponiendo y te están sugiriendo, ¿no? Y creo que la estabilidad que tiene un restaurante como Pangea, donde tenemos muy poca rotación, eso habla muy bien del equipo que se ha formado, de los líderes que tenemos en Pangea. O sea, Ángel, el chef de Pangea, trabajó conmigo en Ambrosía, por ejemplo. Ángel llegó a lavar ollas a Ambrosía cuando tenía 16 años y justo ayer estaba platicando con él de una situación personal que él tenía con su hijo. Está becado en la UDEM estudiando la prepa, lo cual me parece increíble, ¿no? Y tenía unos retos ahí con su hijo y me decía, es que yo de niño hacía esto. Digo, Ángel, sí, tú de niño hacías eso, pero no por eso tu hijo lo tiene que hacer, ¿no? Le tocó otra realidad y qué bueno. Y creo que es el equipo que formas. Daniel, el sous chef, tiene con nosotros 16 años trabajando. Igual llegó a lavar platos. Estudiaron los dos, estando en Pangea, la carrera de gastronomía. En piso, te puedo decir lo mismo. Víctor, nuestro gerente de piso, se retiró este año, en junio, después de 25 años. Dejó escuela. Tenemos 4 capitanes que él formó en Pangea, que tiene el que menos tiempo tiene 10 años. Okay. Entonces, esa longevidad del trabajador y esa fidelidad te da mucha estabilidad, ¿no? Y me siento extremadamente agradecido y bendecido de tener gente que está al tú por tú todos los días, dando lo mejor de sí. Y si se equivocan y si nos va mal un día, al día siguiente hay que hacerlo mejor y ya, ¿no? Y lo mismo lo podemos replicar en los siguientes restaurantes, ¿no? Obviamente hay lugares que tienen un poco más de rotación que otros por el tipo de servicio, por el perfil de cliente o el perfil de trabajador, pero creo que lo más importante en esta industria es la gente que conforma tu equipo. Y lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Okay. Y creo que es importante agradecer y es importante reconocerlos. Y también es gente que creemos que les va bien económicamente, ¿no? Y trabajamos para ellos y para proveedores y para nosotros, obviamente, ¿no? Además de los clientes. Y creo que es importante premiar a la gente que trabaja contigo y tratar de tener los mejores sueldos posibles y los más dignos posibles. Y obviamente todo el mundo o todos queremos ganar más dinero, pero creo que es importante eso, valorarlo, ¿no? Por eso cuando un cliente va al restaurante y trae su botella de vino, la cual recibimos con muchísimo gusto y la cual le destapamos con muchísimo gusto y se la servimos en una copa Riedel con un sommelier, y luego cuando llega la cuenta que tiene un descorcho de 490 pesos, se indignan. A mí me parece que el mayor afectado ahí no es el restaurante, es el mesero que está dejando de ganar propina porque tú llevaste una botella que la recibimos con mucho gusto, ¿no? Entonces a veces creo que en esta industria nos hacemos un poco insensibles al esfuerzo que hace un mesero por atenderte.
y las distancias que tiene que recorrer para poder llegar a trabajar a San Pedro, más en una ciudad el día de hoy como Monterrey con el tráfico que estamos teniendo, ¿no? Estamos ya incluso cambiando horarios de entradas y de salidas para poder mitigar un poco estas esperas que la gente hace para el transporte público o incluso en su carro, ¿no? Entonces, creo que el oficio de mesero está bien devaluado en este país, bien devaluado. Y en sí, no, creo que el chef y el cocinero ha tomado esta posición distinta ahora que hace 20 años, pero todavía no hemos logrado eso con la gente de servicio que, lo he dicho varias veces, para mí lo más importante en un restaurante es el servicio, no es la comida. Una mala comida te la mejora un buen servicio y incluso te puede hacer regresar al restaurante. Un mal servicio te hace jamás volver al lugar, ¿no? Entonces, creo que es bien importante dignificar ese oficio en México. Los premios, ¿qué tanta diferencia hacen en el ir de los, o sea, en el negocio del restaurante? O sea, como hablando así tal cual, oye, pues, estrella Michelin, ¿suben las ventas? Creo que eso es un buen punto porque creo que nunca habíamos visto una respuesta de la clientela con los diferentes premios que habíamos ganado. Top 50 desde el día 1, mejor restaurante de México por Travel Leisure, mejor restaurante por quién. Sí, suman, obviamente, todo va sumando, pero creo que el auge y la euforia que causó Michelin en México es algo que no habíamos visto venir, no lo imaginábamos. Nos encanta, estamos bien orgullosos, pero también hay que tomarlo con mesura y no creer que porque tienes una estrella eres mejor que el día anterior, ni colgarte de esa estrella, ¿no? Ojalá la podamos conservar muchos años, pero tampoco puedes basar tu éxito. Sí, la estrella no te hace. No, o sea, también, y aquí sí tengo que decir esto, ¿no? Porque lo hablábamos el otro día en la cocina. A mí me encanta pensarlo de esta manera. Pangea es un lugar que tiene una carta grande, tiene un menú de degustación de 9 tiempos, tiene un menú de degustación vegetariano y tiene un menú del día aparte. Y que nos hayan dado una estrella con toda esa complejidad me llena de orgullo, ¿no? Porque hay algunos lugares que tienen un concepto un poco más limitado de menú y eso, y a lo mejor un riesgo menor para ejecutar, aunque también creo que entre más limitado es tu menú, tienes un riesgo mayor para atraer clientes. Entonces, que podamos tener este lugar que nos encanta, en el cual le damos o acomodamos una gran clientela y además que nos hayan premiado, me parece increíble, ¿no? Y ojalá podamos conservarla. Y también, si no la conservamos, pues ni modo. Hay que ver qué podemos hacer mejor y si no, tampoco puedes colgarte el éxito o creer que la felicidad viene por una estrella, ¿no? Okay. Pero más allá del reconocimiento a nivel negocio, sí por hizo supuesto, diferencia. Claro que sí. Qué bueno que no te contesté eso, pero sí, claro que hizo diferencia y sobre todo han pasado varias cosas desde que entró Michelin a México en cuestión de Pangea. Mucho más gente está pidiendo el menú de degustación. Mucho más gente. Es como de, pues, quiero ver por qué, ¿no? Vamos a probar todo. O sea, queremos ver eso. Y también otro tema es misma gente en la ciudad que nunca había venido a Pangea. Vino por la estrella, ¿no? Y también por otro lado hemos tenido estas quejas y clientela que dice, híjoles, esto no es una estrella Michelin, pero también es un tema de ignorancia y está mal que lo diga, pero es la verdad, ¿no? Una persona se quejó en Pangea hace poco diciendo esto no puede tener estrella Michelin porque no tienes flores frescas en las mesas, o sea, flores en las mesas. La estrella está basada en una cosa nada más. La primera estrella es solamente comida. Da igual si es un hoyo en la pared, un puesto donde comes parado o es un restaurante de manteles largos. La primera estrella es solamente comida. No es servicio, no es instalaciones, no es carta de vinos. Entonces también hay ignorancia, pero no nos quejamos en lo absoluto. Ojalá haya más lugares en la ciudad con reconocimientos que creo yo que tiene que haber. Creo yo que esta primera muestra fue el inicio, pero tampoco creo que están todos los que tienen que estar. Creo que faltan muchos lugares que tienen que estar en esa guía en la ciudad y creo que entre más consolidado se haya el gremio y entre más opciones haya que estén reconocidas, va a ser mejor para todos. Okay. A ver, te voy a hacer una pregunta también que no sé si vas a saber cómo contestar, pero está Michelin. Pero en Monterrey han surgido proyectos como Comí, que hace poco hablé con Gerardo, donde también han decidido apoyar ustedes, o sea, como la combinación de... O sea, ¿por qué poner un premio de Cómo Comí en su restaurante? ¿O por qué está yendo el podcast de Cómo Comí? Hablando de la industria de la comida, ¿no? Uh-huh. Te lo pregunto
porque vemos muchos que estamos empezando sus proyectos y decimos, oye, yo quiero que los grandes nos pelen, ¿no? O sea, yo estoy compitiendo contra otros y quiero poder hacer algo para que los grandes me pelen. En tu caso, ¿qué te ha hecho voltear a ver a estos otros proyectos y valorarlos y respetarlos y decir, oye, este proyecto sí vale la pena contra a lo mejor este otro que no? O sea, ¿en qué te fijas para decir, voy a apoyar de distinta forma, ¿no? Desde te doy entrada a te presento gente, a me involucro con tu proyecto. O sea, ¿qué decides si apoyar y dónde ves que esto no hace sentido en cuestión proyectos y tu tiempo? O sea, a ver, hablando de cómo comí, me parece que es algo que le hace bien a la industria. Estar mostrando lo que está pasando en la ciudad o en otras ciudades en cuestión de gastronomía, te guste o no te guste ese estilo de comida, creo que es positivo. No tengo nada malo que decir. O sea, si están recomendando a lo mejor un lugar o que dicen, este es el mejor taco de toda la ciudad, yo puedo diferir con lo que están diciendo ellos, ¿no? Pero creo que al final de cuentas están poniendo en un escaparate a gente que probablemente no tendría la oportunidad de estar, ¿no? Y creo que hay muchos lugares que han sido exitosos o que han aprovechado este auge que tiene como comí y muchos más en la ciudad para al menos posicionarte. No quiere decir que si te va bien o que si te van a promocionar o si van a comer contigo te garantiza absolutamente nada. Igual la gente va y no le gusta y no regresa, ¿no? Pero creo que mientras sea por el pro de la gastronomía local, hay que apoyar. Y creo que ellos han creado comunidad. Creo que han ayudado a hacer un gremio un poco más compacto. Creo que Monterrey tiene un gremio gastronómico bastante unido. Y creo yo que este tema de envidias y malas vibras no sucede en la ciudad como puede suceder en otras ciudades, ¿no? Creo que es bastante sano, a lo mejor hasta inocente, el gremio local de cocineros y de Somos chefs, más directos, ¿no? Como Sí. más de que, a ver, pues sí está la cosa. Sí, o sea, y no porque le va bien mal al otro, te va a ir mal a ti. Si te va mal a ti es por culpa tuya, no porque se puso enfrente de otro restaurante exitoso, ¿no? O sea, todos queremos tener de vecino un lugar exitoso. Nadie quiere un lugar quebrado junto al tuyo, ¿no? Entonces, creo que es apoyar lo que te hace sentido y hay algunos proyectos que me han invitado y que no he participado porque cuando hay dinero de por medio o cuando cobras por decir que está rico es cuando hay un tema, ¿no? Y también entiendo que pues, tienes que cobrar de alguna manera para poder sobrevivir, pero Pero en general, ¿cómo evalúas? O sea, ¿cómo decides con quién sí apoyar y quién no? Me refiero también, seguramente llegan chefs más jóvenes o que te piden consejo, tal, y pues, tu tiempo está limitado. Pero habrá algunos que le das más entrada o habrá algunos que eventualmente se ponen tus socios y dices, bueno, va, hagamos algo juntos. O sea, ¿qué notas? O incluso desde Meraki a lo mejor dices, este proyecto sí me suena o esto no. ¿En qué te fijas o qué notas en alguien o en un proyecto para decir, creo que lo voy a apoyar? pues digo, la gente que está involucrada, obviamente Meraki en particular, pues está Ale Ríos, que el día de hoy se ha vuelto famosísima por el programa de Shark Tank. Yo la conocí desde que tenía 5 años de chamaca y le ayudaba me ayudaba a mí en los eventos en Ambrosía. Y me parece una chava brillante, listísima, muy buena vibra. Y otra parte bien interesante y bien significativa para mí es que me hizo consejero de Ambrosía. Entonces tenemos estas juntas cada 4 meses, cada 3 meses, perdón, donde presentan números, se abren de capa, te enseñan todos los números buenos y malos, los retos que tienen y a mí me parece que es surreal que pueda opinar un negocio en el cual trabajé hace 30 años, ¿no? Y lo vi cómo explotó. Me tocó ver cómo explotó ese negocio en la Ciudad de México y cómo creció. Desafortunadamente, el papá de Ale murió muy joven de una manera muy rápida que nadie pensó. Y Ale tendría, creo que 17, 18 años cuando pasó esto. Es más, Memo cumplió 10 años de muerto la semana pasada. 10 años no, perdón. Perdón, no es cierto. 18 años de muerto la semana pasada. Y que su hija se fue a estudiar a Harvard y regresó a hacerse cargo del negocio siendo mujer en un monstruo, me parece admirable. Entonces, cuando me invitó al fondo de Meraki, pues me gustó mucho porque aparte yo he aprendido en ese fondo, ¿no? Pues ahí fue donde te conocí, al final de cuentas, ¿no? Entonces, poder ver todos esos negocios que están haciendo su pitch para que alguien les invierta, aprendes muchísimo, muchísimo. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? No te vayas a Monterrey. ¿Por qué sí lo hiciste? Y me lo dijo Memo Ríos. Me lo dijo Memo, no te vayas a Monterrey. No, y en esencia no hace sentido, pues estando donde estabas y todo eso,
¿Qué es lo que vi? Y venías a educar un mercado, que sé que no, pero... Yo nunca sentí eso. Yo sentí que yo no quería vivir en la Ciudad de México, al final de cuentas. Yo tenía viviendo ahí 4 años, no estaba contento ni con mi trabajo en ese momento en Ambrosía, ni con la ciudad. No tenía nada que me atara a la ciudad y me habían asaltado de una forma muy dramática unas semanas antes y dije, yo no puedo vivir aquí. Eso fue lo que yo no tenía duda de irme. Obviamente Monterrey nunca fue la primera opción. Ensenada, voy a decir. Ensenada tampoco fue la primera opción. De hecho, me ofrecieron un trabajo en Ensenada, que es bien chistoso la historia, porque Hugo de Acosta, el enólogo en ese momento Santo Tomás, ahora dueño de Casa de Piedra y gurú del vino en Baja California, me ofrece un trabajo para abrir un restaurante de propuesta en Ensenada hace 35 años, 30 años, más o menos, eso, no más, 35 años. Yo le dije, yo en Ensenada, ¿qué voy a hacer en Ensenada? Y ve el día de hoy lo que es Ensenada. Y ese trabajo, ¿sabes quién lo toma? Benito Molina. Okay. Y Benito Molina, yo siempre he dicho, inventó el destino, inventó Ensenada en cuestión gastronómica, ¿no? Lo puso en el mapa, ¿no? La primera opción en ese momento eran Los Cabos, fíjate. Los Cabos era como esta ciudad que estaba up and coming, con mucho turismo de buen nivel, y pensé que esa era la ciudad donde yo podía poner un restaurante pequeño. Y conozco a Cristina en México, Cristina Arechavala, que es mi socia el día de hoy todavía en Pangea. Nos conocimos, sentamos juntos en una clase de vinos en México y ahí salió Pangea, ¿no? Ahí salió el proyecto de venirnos a Monterrey. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? El pasado no representa el futuro. Buenísimo. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero ya con la experiencia ya no das o ya no darías? Que trabajes mucho. Ok. A veces no sirve de nada trabajar muchas horas. Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? No sé. O sea, ¿qué opinión tengo que mucha gente no comparte conmigo? Es una opinión que tú llegas a una cena, la das y la mesa se divide, ¿no? De que a favor y en contra. Pues no me gusta el mango. A mi papá tampoco. Y Pero... el postre más famoso probablemente del grupo es un postre de mango. Okay. No sé contestarte, pero... Pero no, está bien. Mi siguiente pregunta, porque a lo mejor ya con eso lo contestaste, es ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Definitivamente eso del mango es una, pero... Que la gente no sepa de mí. Que he trabajado, he hecho muchas cosas. O sea, bueno, está bien padre esa historia. Trabajé de guardia en un concierto de Talking Heads. Okay. Cuando estaba chavo estudiando en Nueva York. Nueva York. En Nueva York, en Hyde Park. Okay. De los que cuidan que la gente no se acerque, y estaba Talking Heads tocando. ¿Te tocó tener que tener a alguien o no? Así como era un teatro muy, muy fresa. Y la gente estaba sentada realmente. Okay. Ya al final se empezaron a parar. Yeah. Más que Talking Heads era David Byrne. Era el concierto de él con su primer disco como solista. Okay. ¿Es fan de ellos o no? Sí, me gusta muchísimo. Lo acabo de ver hace poco otra vez y me parece un genio él. Buenísimo. Libro, película, documental o serie, no tienen que ser todas, pero que se haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o entender la vida. El Omnívoros Dilema. El dilema de omnívoros. De la forma en que nos alimentamos y se alimenta, sobre todo en Estados Unidos. Ese libro es increíble, de Michael Pollan. Ok. Sé que ahorita está de moda por el tema de los... Michael Pollan por el tema de los psicodélicos y demás. Sí. Vi que hizo me sorprende mucho que no sé nada del tema, o sea, no sé nada del tema de ese, ni por qué él se metió es el tema de los hongos, obviamente, sí. ¿no? Uh-huh. Pero sí, no lo he visto. Sí, pero como que le agarró auge nuevamente con esta nueva temática. Exactamente. ¿Qué tendría que ser alguien hoy que quiere eventualmente tener una carrera similar a la tuya para aumentar las probabilidades de éxito? Cuando me refiero a una carrera como la tuya, me refiero a no solamente el sé cocinar y me contratan en un lugar para cocinar, sino
hoy estoy a cargo de un grupo de varios restaurantes, tengo como otros proyectos por fuera. Sí, me explico, como no la versión de soy chef y soy el mejor chef en un restaurante, pero soy empleado de ese restaurante, sino logré brincar a también ser dueño de. O sea, ¿qué tendría que ser alguien que está en eso, que hoy está estudiando cocina o en un instituto culinario tal, para decir, ¿cómo puedo meter las probabilidades de hacer ese brinco? Digo, no hay un camino perfecto, no hay una regla. O sea, donde yo estoy el día de hoy no fue un camino recto. Hubo muchos recovecos, hubo muchos regresos, hubo caídas. Yo lo que le digo a los chavos jóvenes cuando me dicen cuál debe ser mi primer trabajo después de la escuela, sobre todo los practicantes o después de que se van de Pangea a otro lugar, creo que hay un momento crítico en tu vida profesional, sobre todo después de que acabas de estudiar, en que no tomes trabajos en base al dinero. Tienes que tomar trabajos en base a la experiencia y con quién vas a trabajar y qué te va a aportar la persona y qué vas a aprender. Creo que este error en tomar un trabajo porque me están pagando mucho más, cuando tengo yo poca experiencia, en base a uno que me pagara menos, pero que me va a permitir ver, viajar, comer o otras situaciones, vale mucho más a la larga. Mucho más. No digo esto cuando tengas 40 años y 3 hijos que pagar colegiatura. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero de los 22 a los 27 creo que son muy formativos y creo que te marca mucho lo que sigue para ti después. Como cocinero, otra cosa que yo te recomiendo ampliamente es viaja. No te tienes que ir a China a comer. Viaja en tu ciudad, en tu municipio, en tu estado, en tu país. Si no puedes o no tienes la facilidad para salir del país, de México, el viajar, el comer, el leer de gastronomía y no leer necesariamente recetas, leer historia de la gastronomía, leer libros sobre la gastronomía, sobre el negocio de la gastronomía, creo que es algo valiosísimo que a veces no consideramos cuando estamos estudiando cocina y creemos que el mundo del chef es solamente cocinar. Y creo que el día de hoy que hay muchas más variantes, desde cómo escribir un menú, de cómo manejarte en redes sociales, cómo tratar a un cliente. Entre más mundo tengas, entre más conocimiento tengas, te va a permitir hacer muchas más cosas. Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Pero si pudieras hoy decirme 3 aprendizajes o principios o pilares que te han ayudado a mantenerte como referente en la industria y que te han ayudado a llegar a donde estás el día de hoy, ¿cuáles serían? Uno de ellos es sin duda disciplina. Creo que ser disciplinado, constante. Otro sería trata bien a la gente. Okay. Trata bien a la gente con la que trabajas. Y eso no fue el caso conmigo desde el principio. Okay. Yo al principio era mucho más exigente. Exigente no es la palabra. Mostraba mi molestia de otra manera y mostraba mi enojo o corregía de otra manera que la corrijo el día de hoy. Si algo pudiera cambiar de mí sería eso. Creo que a veces lo único que logras es miedo y resentimiento. Entonces creo que trata lo mejor posible a la persona que está decidiendo o está eligiendo trabajar contigo. No dijo que no seas exigente y que no dejes de hacer las cosas lo mejor posible todos los días, ¿no? Esa sería la segunda. Y aprende de finanzas y aprende de negocios, porque eso no te lo va a enseñar una escuela de cocina. Cómo hacer que tu negocio sea rentable a veces tiene que ver con otros conocimientos que no tienes estudiando cocina, ¿no? Y creo que también el día de hoy las escuelas de gastronomía han implementado un poco más eso que la época que yo tuve. Y el tema de recursos humanos, ¿no? Creo que el activo más importante de un negocio es la gente que trabaja ahí. Entonces, tener la habilidad de poder manejar y poder tener un gran equipo. Entonces, negocios y recursos humanos. Sí. Buenísimo. Es que es un bonus. Perdón, un restaurante lleno no significa que esté ganando dinero. Así de sencillo. Entonces, a veces creemos que porque estás lleno no necesariamente siempre es el caso. Puede estar perdiendo, como dices. Está extra. Pero te escuché decir que cuando empezaste a disfrutar más las cosas, empezó a irte mucho mejor. ¿Hubo algo que te hizo disfrutar más? ¿Hubo algún momento que te acuerdas que hizo la diferencia para que
entendieras eso y lo empezaras a vivir? Creo yo que poder sentirme completamente cómodo con el equipo que teníamos y con el equipo que se formó. Y también no está mal si no digo esto, cuando el grupo logró una estabilidad económica, donde no estábamos trabajando para pagar proveedores cada quincena, o esa presión de la nómina y los impuestos y los proveedores. Cuando se acaba esa presión y estás ya al menos sintiéndote un poco más tranquilo y organizado, eso nos tomó varios años, eso me permitió a mí poder disfrutar mucho más lo que hago todos los días, que es algo que el día de hoy me siento extremadamente afortunado. Antes, cuando hoy estaba planeando un proyecto nuevo o un restaurante nuevo, el principal sentimiento que yo tenía era miedo. Miedo de o cuestionamientos si lo que estoy haciendo es lo correcto, si va a funcionar, si la lámpara está bien ahí o no acá. El día de hoy me siento extremadamente afortunado de poder disfrutar cada proceso en diseñar un proyecto nuevo como el restaurante que estamos planeando para el año que entra, ¿no? Estamos realmente disfrutando. No me quita la presión y el gasto y lo que conlleva abrir un lugar nuevo y los retos que vienen, que son a veces bien grandes. Pero si otro consejo pudiera dar es, trata de disfrutar el proceso. Estés estudiando, sea tu primer trabajo, los momentos, o sea, aprender y poder disfrutar, que es algo que yo me tomo muchos años poder hacerlo. Y probablemente es por un tema de la forma en que me educaron o por la forma en la forma que soy. Pero el día de hoy me siento bien afortunado por poder finalmente disfrutar. Buenísimo. Muchas gracias, Guillermo. Listo. Gracias por llegar hasta aquí. Este episodio nos dejó muchos aprendizajes. Si tuviéramos que quedarnos solo con 3, serían los siguientes. 1. Cuidado con que el éxito te lleve a una zona de confort. Uno de los mayores riesgos de que algo empiece a funcionar bien es caer en la tentación de quedarte ahí. Repetir una fórmula ganadora no está mal, pero si eso te impide seguir desafiándote, corres el riesgo de estancarte. No dejes que la comodidad borre lo que alguna vez te hizo destacar. 2. Tus proyectos pueden cumplir distintos propósitos. El éxito no siempre se mide en términos económicos. Hay proyectos que quizás no generen ingresos inmediatos, pero te dan visibilidad o te permiten construir una reputación. Y a veces eso puede abrir más puertas que una ganancia a corto plazo. 3. También se vale soltar un proyecto. Por más cariño que le tengas a un proyecto o por mucho que haya funcionado en el pasado, si ya no cumple con tus objetivos, está bien dejarlo ir. A veces, soltar a tiempo es lo que permite avanzar hacia algo mejor. Lo importante es evaluar con objetividad, tomar la decisión con cabeza fría y tener la valentía de cerrar ese capítulo.